A ver, la nueva mayoría y el ministro Peñailillo están en una campaña evidente y sistemática de desprestigiar un mecanismo de fiscalización que nos provee en nuestro ordenamiento jurídico, como lo es la interpelación. Los hemos visto estos días reclamando de la supuesta existencia de calendarios de interpelaciones que en realidad no existen. Y lo hemos visto con un doble discurso y un doble accionar, reaccionando fuertemente en la etapa previa de la interpelación, tomando en cuenta cada uno de los reclamos de la oposición, y sin embargo en la interpelación misma no dando ninguna respuesta a las preguntas que se le hacen. Lo que busca eso es desprestigiar una institución como la interpelación, pero lo hacen porque evidentemente les molesta. ¿Por qué si no un ministro del Interior, durante los primeros 100 días de su mandato como ministro, no hace ninguna aparición pública en seguridad pública, pero sí lo hace justo después de que se anuncie el estudio de su interpelación y se anuncie su interpelación? ¿Por qué anuncia un plan de seguridad 2 días después de que nosotros entregamos el temario de cuestionamiento? Se anuncia el relanzamiento de programas exitosos del gobierno anterior como Cero Alcohol en circunstancias que lo habían bajado y a propósito de eso habían muerto el doble de personas. En el caso del intendente Huanchumilla el cambio es aún mayor. Pasó de juntarse básicamente con comunidades radicalizadas, pidiendo que los agricultores entreguen sus tierras, comprándole tierras a comunidades como la Temucuicui y visitando al asesino Córdoba antes que las víctimas, a hoy día ser un intendente que propone planes de desarrollo, se junta con las víctimas y hace todas las peticiones que en general la oposición le había dicho y pedido en la prensa. Tenemos un ministro Peñailillo que va por primera vez a la zona y se junta por primera vez con las víctimas, que habla ahora de una prefectura especial, que nos envía carabineros solamente después de que anunciamos la interpelación, un subsecretario que crea comités policiales y mesas de políticas públicas. Por lo tanto, creemos que la interpelación fue un gran éxito, pero lamentamos que en la interpelación misma el ministro haya sido parte de esta campaña de desprestigio de una herramienta constitucional al no responder las preguntas, al evidenciar que no se quiere comprometer con las víctimas, evidenciar que no se quiere comprometer con los pueblos originarios ni con la región, y tampoco desdecirse del doble estándar, de aplicar todo el rigor de la ley cuando existe un atentado en Santiago y no aplicar todo el rigor de la ley cuando existe un atentado en la región de la Araucanía o en regiones. En decir que un bombazo amedrenta a inocentes cuando es en Santiago, pero el descarrilamiento de un tren o el ataque con armas a un helicóptero en plena faena de apagar un incendio intencional se ocurre en regiones. Como si las personas que sufren en regiones o pueden sentir temor no tuvieran la misma valía que tienen las personas en Santiago. Quiero decirle muy concretamente a la nueva mayoría del ministro Peñailillo: la interpelación fue un gran éxito a pesar de la campaña comunicacional que emprendieron. Y es muy importante que sepan que nuestro sector político va a seguir interpelando en la medida que existan requerimientos de la ciudadanía para que estas interpelaciones ocurran. Diputado, sintió que su interpelación fue perjudicada por los dichos del senador Espina durante la mañana, que algunos diputados como Gonzalo Fuenzalida, Diego Paulsen han dicho que fueron desafortunados y que perjudicaron derechamente su interlocución. A ver, la declaración completa incluyó que era una interpelación necesaria y por lo tanto creo que se usó de manera maliciosa la declaración que hizo el senador Espina. Lo importante es que la totalidad de la oposición apoyó esta interpelación, y la interpelación en cuanto a los actos, acciones del ministro y del intendente anteriores
fueron un éxito por todas las medidas que se tomaron. Pero en particular, tomando un poco lo que le consultaba el colega respecto a lo de Alberto Espina, que él en el fondo deslegitimó el tema de la interpelación, digo, y dijo que había que alinearse con Chumilla. ¿Qué le parece a usted eso, que también venga de tan de cerca esa crítica? A ver, yo creo que hay un error en eso. Nosotros nos vamos a alinear siempre con la región, con las víctimas, con las comunidades mapuches. Y en la medida que las autoridades estén alineadas con la región, las víctimas y las comunidades, van a tener todo nuestro apoyo. En la medida, si el intendente vuelve a lo que estaba haciendo antes de que nosotros anunciamos la interpelación y se preocupa solamente de los violentistas, no va a tener nuestra cooperación. Si lo que propone es conseguir más recursos para la región, como lo acaba de hacer, pidiendo duplicar los fondos, el FNDR para inversiones regionales, por supuesto que va a tener nuestro apoyo. Nuestro compromiso es con la región, con las víctimas y con las comunidades mapuches, y yo lamento la evidente molestia del ministro de no comprometerse con lo que le habíamos anunciado por más de un mes de que le íbamos a preguntar. Luis, una pregunta respecto a usted como exministro de Agricultura, ¿qué le parece también los ataques, por así decirlo, que hizo ayer el exministro, o sea, el ministro del Interior, en el que dijo que fue un fracaso la gestión del expresidente en la Araucanía? Mire, yo creo que el ministro cometió falta de respeto a la ciudadanía. Cometió dos faltas de respeto importantes a la ciudadanía. Una de ellas, la primera, lo que dijo el diputado Edwards, es haber menospreciado lo que es una interpelación, que es una herramienta que está en la Constitución, en virtud de la cual los ciudadanos, a través de los parlamentarios que han elegido democráticamente, piden respuestas y aclaraciones respecto a ciertos temas a la autoridad. Por lo tanto, cuando uno pregunta algo, hay que responder eso. Aquí las respuestas no tuvieron nada que ver con las preguntas, uno. Y segundo lugar, manipular cifras, ¿ya?, para usarlas políticamente, usando para esto una región que está tremendamente complicada, a mí tampoco me parece que es lo que corresponde. Habló de un crecimiento de los hechos delictuales y terroristas en el gobierno del presidente Piñera. Efectivamente, crecieron respecto al gobierno de la presidenta Bachelet, como en el gobierno de la presidenta Bachelet crecieron respecto al gobierno de Lago y del Lago de Frey. Si esto viene aumentando del año 97, pero comparemos peras con peras. Los 5 primeros meses del gobierno de la presidenta Bachelet respecto a los primeros 5 meses del gobierno de Piñera aumentaron al triple los atentados terroristas. Segundo, los recursos aumentaron en el gobierno pasado de 44.000 millones a 77.000 millones los fondos de desarrollo regional. La cesantía se bajó del 11% al 5,7%. El crecimiento del PIB de la Araucanía fue de 2% a 6%. Esas son cifras del Banco Central, del INE. No las estoy inventando yo, no las estoy manipulando. Los 5 liceos bicentenarios están de verdad, los pueden ir a ver. Y en fin, en el área que estaba yo, agricultura, de 2.300 PDI, Proyecto de Desarrollo Territorial Indígena, subimos a 23.000, que no se han renovado este año todavía. Ojo. De 8.000 provesales a 16.000, esos son hechos de verdad. Esos no son manipulación de cifras. ¿Ah? Así que eso yo quería señalar exactamente. Diputado, después de haber escuchado las declaraciones del ministro Peñilillo, ¿cree que el intendente Juan Chumilla tiene que mantenerse en el cargo? Vamos a Paulina y le respondo. ¿Si había alguna pregunta específica o...? A ver, quiero partir por el senador Espina, dada la pregunta que surgió ahí en la mesa recién. Y la verdad es que yo creo que aquí todos podemos tener un mal día, todos podemos levantarnos con el pie izquierdo, pero con lo que nosotros nos queremos quedar como Renovación Nacional es con el trabajo en equipo que hemos venido haciendo hace bastante tiempo, porque preparamos en forma seria una interpelación que además tiene resultados, y tiene resultados porque las interpelaciones se miden con la mejora que pueda tener un determinado sector, en este caso una determinada región. Y desde el minuto que anunciamos la interpelación, una vez que como mesa, con los diputados del sector, a la cabeza José Manuel Edwards, es que tuvimos respuesta y el propio gobierno visitó la zona. Eso no lo había hecho antes y eso quiero que quede muy claro. Respecto a la actuación del ministro ayer,
La verdad es que yo no sé si estaba viendo una interpelación en donde era el interpelador el que ponía las preguntas o era el ministro que llegó con un listado de preguntas ya hechas desde la moneda. Respondió lo que quiso responder, no le dio respuestas concretas a la ciudadanía. Y con lo que nosotros nos queremos quedar también es con una interpelación seria, con una interpelación que no cae en personalismo, con una interpelación que se prepare en forma responsable. Y si vimos a lo mejor un ministro arrogante o desplegando una gran performance que parece que hasta la propia nueva mayoría hoy día nos tiene sorprendidos, entonces lo que queremos dejar en claro es que vamos a seguir haciendo acciones para que en definitiva sean las familias las que hoy día están siendo violentadas, las que hoy día no viven tranquilas, no duermen tranquilas en su propia casa, las que puedan vivir de mejor manera como viven todas las personas, porque ser santiaguino, ser nortino, ser sureño, para nosotros es lo mismo. Diputada, cuando usted dice que todo el mundo puede tener un mal día, entonces fue un desacierto lo del senador Espina, entonces afectó la interpelación. No afectó para nada la interpelación. Lo que queremos decir es que la mala utilización por parte del ministro, entendemos dentro de la desesperación de no tener respuestas concretas, lo lleva a sacar una frase que para nosotros, insisto, puede ser un mal día, un mal momento, levantarse con el pie izquierdo, porque sabemos de fondo qué es lo que piensa el senador Espina, sabemos de fondo que ha estado trabajando con nosotros en esta mesa y como bien lo decía recién el diputado Edwards, vamos a estar siempre por apoyar a las autoridades, sobre todo las locales, que es donde más cuesta generar y gobernar, pero cuando cometan los errores también tenemos nuestros instrumentos que nos da la propia legislación para poder preguntarles, sacarlo a la palestra y poder mejorar la gobernabilidad de cada uno. Diputado, bueno, primero todavía una consulta. Sí, ¿cuál era? Que si después de haber escuchado al ministro Peñailillo cree que el intendente Huenchumilla se tiene que mantener en el cargo. Esa es una pregunta que tiene dos tiempos. ¿Estamos hablando del intendente Huenchumilla antes de que anunciemos la interpelación o después? Después. El intendente de Huenchumilla, después de la interpelación, está haciendo planes de desarrollo, se ha juntado con las víctimas, con las comunidades y ha tratado al menos de proponer soluciones, por lo tanto la respuesta es no. Si estamos hablando del intendente antes de que nosotros anunciemos la interpelación, por supuesto que sí, porque era un intendente que básicamente le estaba dando la razón y se estaba preocupando solamente de quienes usan la violencia. Entonces, depende cuando me pregunte, yo le respondo de esa manera. Pero ustedes dijeron que el ministro no dio cosas concretas de lo que va a pasar ahora en la zona. Las hizo antes. Cuando tenemos un ministro de Interior que solamente oficia de ministro de Interior y no, como la ley dice, ministro de Interior y Seguridad Pública, y vemos que todas las actuaciones públicas de seguridad las realiza después de que va a ser interpelado por seguridad, estamos frente a un ministro que no entendía bien que su trabajo no solamente negociar el binominal, su trabajo también es darnos seguridad. Y creo que eso es una de las grandes falencias de su ministerio, porque ayer nos dio la sensación de que él era una persona que estaba del lado de las víctimas para protegernos. Dio más bien la sensación de que estaba dispuesto a defender lo indefendible, para defender corporativamente a personas que habían hecho declaraciones que van en contra del Estado de Derecho, y no solamente el intendente, también el subsecretario y también la ministra Rincón y muchas otras materias que nosotros presentamos el día de ayer. Y en muchos casos simplemente demostró desconocimiento, como en el caso del cierre de la unidad penal, que ni siquiera pudo mencionar la palabra unidad penal porque probablemente no sabía que su gobierno había deshecho la unidad penal. ¿Y qué significa eso? Que pueden presentar querellas para hacer conferencias de prensa después de un atentado, pero no pueden seguirlas, por lo tanto no habrá justicia. Eso no es ponerse del lado de las víctimas. Y tampoco pudo responder por qué se aplica el rigor de la ley en Santiago, pero no en regiones. Y por qué se critica la ley diciendo que está fuera de los estándares internacionales, ¿por qué la aplica entonces en Santiago? Las contradicciones son tan evidentes que ayer quedaron absolutamente de manifiesto. Diputado, ¿qué le parece que la ONU otra vez un informe señale que no recomienda aplicar la ley antiterrorista en el caso del conflicto de la Araucanía? La pregunta es, fíjese qué casualidad. Justo la ONU nos da esa opinión el día de la interpelación, cuando en Chile han habido 26 bombazos cada vez más seguidos. Bombazos a la salida de varias iglesias, Inmaculada Concepción, Santa Ana, quemas de autos en diferentes partes de Chile, en particular en Santiago. Entonces acá lo que hay es un gobierno que los anarquistas y los violentistas le están tomando la mano,
de que saben que el rigor de la ley no se les va a aplicar. Eso es lo mismo que pasa con los encapuchados, con los criminales, que dado que las señales de la autoridad hacen que Carabineros, por ejemplo, no pueda actuar con la potencia de la ley porque están inhibidos por esas señales. Y por lo tanto, yo creo que si el ministro no termina con las señales erráticas, vamos a tener incremento en violencia en la región y la zona de conflicto, pero también en Santiago. Hay que dejar en claro que el UNI no es patrimonio del ministro Izaguirre las señales erráticas que nadie entiende. También lo vemos en el Ministerio del Interior. ¿Equivoco entonces la recomendación de Naciones Unidas, diputado? No, yo simplemente digo, fíjese qué coincidencia. ¿Están de acuerdo, diputado, Naciones Unidas con el gobierno de Yo solamente simplemente hago una reflexión. Justo el día en que se discutía la conveniencia o no de discutir la ley antiterrorista, iba a ser interpelado el ministro más cercano de la presidenta Bachelet, más cercano porque fue jefe de gabinete y porque no tenía experiencia cuando fue nombrado, ahora la tiene ya de los meses que lo ha hecho. Justo ese día la ONU se manifiesta. Me parece que hay coincidencias que uno tiene que reflexionar. Al igual como la coincidencia que 2 días antes se relanzara el programa Cero Alcohol, que fue el programa que se bajó para Semana Santa de este año, y producto de haber bajado este programa, murió el doble de personas que había muerto el año anterior, cuando sí se aplicó el programa Cero Alcohol. Qué coincidencia que justo 2 días después de que nosotros entregamos el temario y le decimos, ministro, le vamos a preguntar sobre el Plan Nacional de Seguridad, 2 días después él anuncia que lo va a anunciar el 31 de julio. Son demasiadas las coincidencias y por eso nosotros creemos que esta interpelación fue un rotundo éxito en la etapa previa y lamentamos que la nueva mayoría y el ministro Peñailillo estén en una campaña tratando de desprestigiar la interpelación. Lo hace de manera de no respondiendo las preguntas, porque en realidad las interpelaciones claramente les molestan, pero quiero que sepan que cada vez que haya una inquietud ciudadana que necesita fiscalización, nosotros vamos a utilizar esta herramienta. Usted dice que hubo un avalito de Naciones Unidas entonces por el paso de la expresidenta de la presidenta Bachelet. La Naciones Unidas fue una comisión de Naciones Unidas porque tiene que tener claro las Naciones Unidas que la ley chilena se aplica en todo el territorio respecto a todos los chilenos, de todos los habitantes. Si no le gusta la ley, que le recomienda al Poder Legislativo que la modifique. Eso es lo que está haciendo. Bueno, pero que el Poder Legislativo, una vez que la modifique, se aplicará selectivamente, pero mientras tanto la ley chilena se aplica en todo el territorio de la nación, a todos los habitantes y a todos los chilenos. ¿Debería entonces aplicarse más, diputados, la ley antiterrorista? De no aplicarla en casos de la Araucanía porque provienen de razones distintas los hechos. Entonces, no, a ver, mire, más allá de la temporalidad. No, porque ¿sabes lo que pasa? Que aquí hay que tener claridad. Las leyes son para todo el territorio nacional. Y la aplicación de las leyes, en estos casos, es a personas que actúan con ciertas motivaciones. No es a conflictos, no es a algo etéreo como un pueblo. Y por lo tanto lo que nosotros exigimos es el término del doble estándar, de aplicar todo el rigor de la ley en Santiago, pero no en regiones. Y nos parece que es decir que la ley se aplica a un conflicto o la ley se aplica a un pueblo no es más que estigmatizar de manera muy negativa al pueblo mapuche. Quiero recordarles, además, que el interpelador, yo represento al único distrito de Chile en que tiene una mayoría mapuche. Y tengo un gran apoyo porque nos preocupamos de ellos. Y si el gobierno sigue defendiendo de forma exclusiva a los violentistas, entregándole las tierras, el pueblo mapuche nuevamente, como lo ha hecho elección tras elección, nos va a seguir apoyando a nosotros. Diputado, hablaba de coincidencias, también será coincidencia que pese al éxito que estiman ustedes tras esta interpelación, será coincidencia que también incluso el diario El País, uno de los más importantes, sino el más importante, habla hispana, considera a Peñailillo que salió más bien fortalecido tras esa interpelación, incluso tildándolo casi de presidencial. Bueno, yo la verdad que no conozco al periodista que haya hecho eso, no tengo por qué pronunciarme. Pero más allá de no conocerlo, ¿qué le parece que un medio lo califique de esa forma? No, a ver, lo que nosotros vimos el día de ayer
fue un ministro que evadió todas y cada una de las preguntas, que no justificó el doble estándar con el cual estaban actuando, no puso término al premio a la violencia con lo cual se está haciendo de premiar con tierras a las comunidades violentas. Un ministro que francamente llegó con discursos completos, redactados, sin ni siquiera haber escuchado las preguntas. Eso es lo que se vio el día de ayer. Si usted me dice palabras bonitas, claro, palabras bonitas, pero ¿en qué se comprometió con los pueblos originarios? ¿En qué se comprometió con las víctimas? ¿En qué se comprometió con la aplicación del rigor de la ley? ¿En qué se comprometió para la región? En absolutamente nada. Eso es lo que ocurre. Mal ministro, a su juicio. Como la UAR. No alcanza lo presidencial de diputado. Parece que de la izquierda de intenciones, no. Diputado, usted entonces es un Lo mal dijimos ministro. recién, mire, lo dijimos recién. Ayer efectivamente vimos un ministro que desplegó una performance que los propios diputados de la nueva mayoría no le conocían. Y aquí es donde uno concluye que hay un error también en cómo se presenta él a responder al interpelador y a responder ante la Cámara y a responder ante todo el país. La interpelación es para poder entregarle respuesta a una comunidad, para poder responder concretamente en cómo vamos a solucionar el conflicto de la Araucanía y no para ver cuántos puntitos subo más o menos en una aprobación para llegar a ser un presidenciable. Yo creo que si hoy día se está concluyendo, él mismo está sacando conclusiones o los medios de comunicación respecto a cuál va a ser la posición en la que va a quedar el ministro de aquí en adelante, es no entender nada. Es que ni él mismo, ni la nueva mayoría, ni el gobierno ha entendido cuál es el objetivo de esta interpelación. Así que si a lo mejor él se vio en una buena postura ayer, o como yo lo dije hace muy poco, en una postura también un poco arrogante, respondiendo a lo que él pretendía o sacando el pliego que la moneda le había entregado, entonces creo que en ese sentido no hay ningún presidenciable serio para poder hablar respecto a mí. Diputada, ¿qué le parece esta iniciativa, cambiando un poco de tema, pero respecto a hacer un test de drogas a los diputados?